Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarte. Soy el pastor Joel Flores y hoy quiero invitarte para que juntos podamos entrar a la escuela más grande del mundo. Más de 23 millones de alumnos tiene esta escuela, porque en todo el mundo la Iglesia Adventista tiene una lección en el cual se estudia temas o a veces libros de la Biblia. ¿Qué te parece? Esta lección se llama la lección de escuela sabática. Y en la lección de escuela sabática nosotros encontramos principios que Dios tiene para nuestra vida. Así que cada semana yo te espero aquí en el canal de YouTube para poder hacerte un resumen de lo que la lección trata. El tema de este trimestre es lecciones de fe en el libro de Josué. Josué tiene apenas 24 capítulos. Podríamos leerlo en 24 días, pero la Biblia no fue hecha para leerla, fue hecha para estudiarla. Así que 3 meses vamos a dedicar al estudio de este libro. Y vamos al título de la lección número 1. Comienza con un título interesantísimo: La fórmula del éxito. Tanta gente intentando buscar éxito en cualquier lado. Pero ¿quieres entender cuál es la fórmula que Dios nos proporciona en su palabra? Vayamos al versículo clave de la lección de esta semana. Josué capítulo 1, versículo 7 dice así: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Presta atención. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres prosperidad en todo? Entonces, aquí encuentras la fórmula del éxito. El propósito del estudio de esta semana es recordarnos que el verdadero éxito no se mide por logros materiales ni por reconocimiento humano. El verdadero éxito es vivir confiando en la presencia de Dios y sobre todo respondiendo con obediencia a su palabra y permaneciendo firmes en su gracia que nos capacita para caminar en fidelidad. Está comenzando tu resumen de la lección de escuela sabática. La visión actual de la sociedad sobre el éxito y cuáles son sus consecuencias. Primero, debo hacerte una pregunta. ¿Te consideras tú una persona exitosa? O mejor, ¿qué significa para ti tener éxito? Cada quien tiene un concepto diferente, ¿verdad? Mas hoy vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito. Desde pequeños se nos enseñan que triunfar, ¿qué significa? Tener una función, un cargo, un título, acumular dinero, tener propiedades, ser famoso, tener reconocimiento social, tener una vida llena de lujos o llena de placer. Y ya te diste cuenta que las redes sociales justamente refuerzan esa idea, porque los modelos de éxito que más se muestran, ¿cuáles son? Se exhiben viajes, marcas costosas y una vida aparentemente perfecta. Tanto así que cuando una persona mira la red social del otro, se siente miserable y dice: yo estoy un fracaso, estoy en el fracaso. La otra persona solamente viaja, solo viste bien, solo disfruta. Mas tú sabías que las redes sociales obviamente muestran apenas un 10% de la vida y el 90% está escondida. Pero las personas quieren mostrarse obviamente exitosas. Y en este contexto, el éxito hoy se mide por lo que se puede ver, mostrar y consumir. Entonces hay una obsesión en sí para mostrar a los demás que nos va bien, que tenemos éxito. Solo que esa visión distorsionada del éxito nos ha hecho mucho daño, tanto para la sociedad como también para nosotros como individuos, porque ha creado generaciones enteras que viven bajo la presión constante de demostrar resultados externos. Entonces allí vienen varios problemas. Uno empieza a compararse con el otro y para poder estar igual que el otro, que aparentemente tiene éxito, entonces comienza el mundo de las apariencias. Aparentas tener y mientras más tienes, parece que necesitas más porque sientes que nada es suficiente.
Y allí viene el problema del vacío. Muchos hoy sacrifican la familia, la salud y hasta los principios espirituales en la carrera para poder alcanzar un estándar que cambia todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Nunca satisface plenamente. El resultado es un aumento de la ansiedad, aumento de la frustración y esa sensación de vacío, incluso entre quienes que aparentemente alcanzaron el éxito. Ahora, no nos sorprende que esto pueda jugar un rol importante en la sociedad, o el concepto de éxito en la sociedad sea este. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que dentro de la iglesia también se ha levantado una visión cristianizada del éxito que presenta Jesús casi como un medio para alcanzar prosperidad material. Hay gente que busca a Jesús no por salvación, hay gente que busca a Jesús por beneficios, porque se presenta un Jesús que me puede llevar a la prosperidad material, a un ascenso social o a un cumplimiento de mis metas personales. Y bajo esta óptica, el Señor deja de ser el fin supremo para convertirse en un recurso. Qué triste, ¿verdad? Un recurso para sostener los mismos valores del mundo. Claro, dentro del cristianismo se maquilla simplemente con un lenguaje espiritual. Y esto es muy peligroso. En nuestro estudio de hoy vamos a descubrir juntos algo que desafía todo lo que hemos aprendido sobre éxito. Porque no hablaremos de fórmulas rápidas ni de logros visibles, sino de un camino que Dios mismo trazó para Josué, solo que ese camino está disponible también para nosotros hoy. Veremos qué significa realmente prosperar, cómo enfrentar los desafíos con valentía y qué principios nos sostienen cuando todo a nuestro alrededor parece inseguro. Será una oportunidad para confrontar la visión del mundo con la visión de Dios. Y lo más importante, dejar que su palabra, la Biblia, nos muestre cuál es la verdadera receta para una vida exitosa. Día domingo. La lección trata de un nuevo Moisés. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 y versículo 18. El texto dice así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará a todo lo que yo le mandare. En Deuteronomio 18, Moisés está preparando al pueblo para su vida en la tierra prometida y les advierte que no imiten las prácticas paganas de las naciones vecinas. Entonces, en lugar de buscar adivinos o hechiceros, dice que Dios mismo levantaría profetas de en medio de Israel para guiar al pueblo a través de su palabra. Así, la figura del profeta surge como un medio legítimo de comunicación entre Dios y su pueblo. Este pasaje es considerado una profecía de doble aplicación. Esto es cuando un texto dice un cumplimiento inmediato en un contexto histórico, pero a la vez anuncia un cumplimiento mayor y pleno en Cristo. En el caso de este texto, su cumplimiento inmediato en su contexto histórico obviamente apunta ¿a quién? A Josué. Ahora, leamos esa transición de liderazgo en el pueblo de Israel. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 5. El texto dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira qué preciosa promesa. Como estuve con Moisés,
estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este traspaso de liderazgo nos enseña que, aunque los líderes cambian, la misión de Dios permanece. Los ojos de Israel no debían estar fijos en la figura de Moisés, por más grande que éste hubiera sido, sino deberían estar fijos en el Dios que había prometido estar con ellos en cada paso del camino. El Señor mismo garantiza la continuidad de su obra, porque su plan de salvación no depende de una persona. La verdadera estabilidad no está en las manos humanas, sino en la fidelidad de Dios que cumple lo que promete. El pueblo de Israel acababa de perder a Moisés, el líder que los había guiado fuera de Egipto, que había intercedido por ellos ante Dios, el líder que les había transmitido la ley divina. Sin duda, obviamente, esa pérdida debió traerles incertidumbre, miedo e incluso la sensación de quedar desorientados. Sin embargo, el mensaje de Dios a Josué y al pueblo fue claro. Aunque las circunstancias cambien, aunque los líderes pasen, es el Señor quien está al control de la historia. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Personas importantes en nuestra vida pueden faltar. Los escenarios pueden volverse inestables. Pero recuerda, Dios nunca deja de estar presente. Él es fiel, Él te acompaña y Él cumplirá sus promesas. ¿Y tú? ¿Dónde estás colocando tu confianza en este momento? Tal vez estás apoyando en tus propias fuerzas, en tus capacidades, o confías demasiado en personas cercanas, o tienes demasiada seguridad en tus propios planes. Pero si algo nos enseña la experiencia de Israel, es que todo esto puede cambiar de un día para otro. Y nosotros somos testigos de eso. Las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. ¿Tú recuerdas cuando llegó la pandemia, COVID-2019? El escenario del mundo cambió. La vida cambió. ¿Cuánto demoró? De un día para otro. Circunstancias cambian. La vida cambia. Pero lo único que permanece firme es Dios, es sus promesas. En un mundo cambiante, Dios es fiel. Dios es permanente. Entonces vale la pena detenerse y preguntarse, ¿estoy descansando realmente en Él? ¿O estoy confiando en lo que tarde o temprano puede fallar, puede cambiar? Esa es la pregunta que hoy tú debes responder. Vamos entonces ahora para el día lunes. Atraviesa, toma, divide y sirve. El capítulo 1 de Josué es el mapa que nos guía a través del recorrido de sus páginas. Este capítulo se divide en sí en 4 partes, que a su vez son las 4 partes en las que está dividida todo el libro de Josué. Ahora quiero que tú me acompañes para que juntos podamos ver en este cuadro la estructura que tiene este libro. Atravesar, por ejemplo, encontramos de Josué 1:2 al 9 y luego Josué 1:1 al 5:12. Tomar aparece en Josué 1:10 y 11 y luego en Josué 5:13 al 12:24. Dividir, Josué 1:12 al 15 y luego Josué 13:1 al 21:45. Servir, Josué 1:16 al 18 y Josué 22:1 al 24:33. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la estructura del libro? Que las iniciativas de Dios no se realizan de manera inmediata y automática, sino que exige respuesta fiel del pueblo. La obediencia es la llave que abre cada nueva etapa. ¿Qué quiero decir? Sin obediencia no se cruza el Jordán, no se conquista, no se hereda, tampoco se sirve. La obediencia es clave en la vida. Y así como Israel avanzó de etapa en etapa mediante la obediencia, también hoy nosotros alcanzamos el éxito espiritual cuando seguimos fiel
firmemente su dirección en cada área de nuestra vida. Y aquí viene la pregunta de hoy. ¿Y tú? ¿Estás respondiendo con obediencia a lo que Dios ya te ha mostrado? Muchas veces esperamos que sus promesas se cumplan de inmediato. Hasta exigimos, Señor, cumple tus promesas. Pero olvidamos que para avanzar en la vida espiritual requiere paso de fe. Y cada paso de fe demanda de obediencia. Israel no pudo cruzar, conquistar, heredar ni servir sin que primero aprendiese a obedecer. Entonces, de la misma manera, quizás hoy estás detenido en una etapa porque te falta dar ese paso que Dios te está pidiendo. ¿Qué aspecto de tu vida necesita rendirse a su dirección para que puedas seguir avanzando? Pues hoy necesitas tomar esa decisión. Recuerda, quieres pasar a la siguiente etapa bajo la dirección de Dios. Dios está dispuesto a bendecirte, pero tú debes estar dispuesto a obedecerle. Veamos el día martes. Herederos de las promesas. ¡Qué título extraordinario! Recuerda los tiempos verbales que estudiaste en la escuela. Los tiempos verbales que aprendimos había pasado, presente y futuro. Cada uno nos ayuda a ubicar una acción en el tiempo. También estaban las formas verbales. ¿Cuáles eran? Perfecto, imperfecto, participio, y así podríamos seguir recordando. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos algo muy especial, a lo que los estudiosos llaman el perfecto profético. ¿Habías escuchado hablar acerca de esto? ¿Qué significa el perfecto profético? Es cuando Dios habla de algo futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. De esta manera, Él muestra que sus promesas son tan seguras que pueden expresarse como hechos cumplidos aun cuando todavía estén por experimentarse o por cumplirse. Es la certeza que Dios te da que aquello que dijo, Él va a cumplir. Vamos a ver un ejemplo, ¿te parece? Josué capítulo 1, versículo 2 y verso 3. Dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El primer uso del verbo dar implica que la acción está en curso, un acto que Dios realiza activamente en el presente. El segundo implica una acción completada en el pasado, aunque las consecuencias todavía se experimentarían en el futuro. Pero, si todavía no podemos ver la herencia, ¿cómo podemos confiar en que somos herederos de la promesa de Dios? Ahora fíjate, Josué capítulo 1, versículo 5, dice así: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo que aseguraba que las promesas de Dios se cumplieran no era la fuerza de Josué, sino era la presencia de Dios. Esa presencia era suficiente para darle éxito. Y esa misma promesa la repite Jesús en Mateo 28:20. ¿Recuerdas la promesa? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Piensa en tu propia vida. Quizás las cuentas no cierran. Estás tan endeudado. La enfermedad continúa allí. El tratamiento parece que no funciona. La puerta que quieres que se abra continúa cerrada. En momentos así es fácil dudar. Sin embargo, la historia de Josué nos recuerda que para Dios lo prometido ya está hecho. La pregunta es, ¿puedes caminar hoy con la seguridad de que su presencia contigo es suficiente aun cuando todavía no veas el resultado? Ese es el camino de fe. Confiar y creer que su presencia en nuestra vida es suficiente y que sus promesas se cumplirán. Si aprendemos a confiar en Dios de esa manera, te aseguro una cosa, nuestra vida cambia.
Dejamos de vivir ansiosos por lo que no vemos y empezamos a descansar en lo que Él ya aseguró. El éxito, según la Biblia, no depende de cuánto control tenemos sobre las circunstancias, sino de cuánto confiamos en aquel que prometió que no nos dejará ni nos desamparará. Hoy quiero que confíes en esta promesa y tú no necesites sentir la presencia de Dios, sino creer que su presencia está contigo. Y bajo esa dirección, avanza por fe, que Dios no te abandonó. Vamos a la lección del día miércoles. Sé fuerte. Lo hemos usado muchas veces en el día a día, ¿verdad? Alguien está pasando por una circunstancia difícil, complicada, le decimos, sé fuerte. Mas esa expresión la encontramos también aquí en el libro de Josué. La tarea delante de Josué implicaba desafíos que parecían insuperables. Las murallas de las ciudades de Canaán parecían impenetrables y la población de esta tierra estaba preparada para la guerra. Tú miras al pueblo de Israel, un pueblo que no está preparado como para luchar contra aquellas naciones que realmente están preparadas para la guerra. Por otro lado, ahí ves a los israelitas, eran simples nómades. No poseían ni siquiera la máquina de guerra más primitiva para poder enfrentar aquellas murallas que eran extremadamente fortificadas. Los registros históricos nos muestran que ni siquiera Egipto, la mayor potencia de la época, era capaz de dominar a Canaán de manera permanente. Ahora tienes idea del desafío que Josué y el pueblo de Israel tenían. En ese contexto, donde uno mira al futuro y ve todo cerrado, murallas fuertes, pareciera que todo es imposible, aparece Dios con una promesa para Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 9. Mira qué precioso texto. Subraya, aprende, repite todos los días. Esta promesa también es para ti. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué preciosa promesa! Déjame preguntarte, ¿por qué Dios llama a Josué a ser fuerte y valiente? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza puede ser pensar que era por los desafíos militares, políticos que tenía por delante. Pero si tú lees con cuidado el texto, verás que el llamado para Josué, para que fuera fuerte y valiente, no estaba relacionado únicamente con las estrategias de guerra. La fuerza y valentía eran necesarias para permanecer fiel. ¿A quién o a qué? Josué 1 dice, permanece fiel a la ley de Dios. Sé obediente a sus requisitos específicos, aquellos requisitos que definían la alianza de Israel con Dios. De eso tenía que ocuparse Josué y Dios le entregaría toda la tierra prometida, como lo vemos claramente en el relato de la caída de las murallas de Jericó. El desafío podría ser grande, las murallas impenetrables, mas Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, obedece. Y tú sabes cómo cayeron aquellas murallas impenetrables. ¿Qué estrategia militar se usó? Obediencia, sometimiento total. ¿Quién puede ganar una batalla solamente caminando? ¿Quién puede hacer que los muros caigan solamente gritando? Poder de Dios. Mas la parte humana, esfuérzate para cumplir todo aquello que yo te he dicho que hagas. Obedéceme. ¿Sabes?
Hoy nosotros no estamos en un combate militar, pero todos estamos en guerra. Estamos en un conflicto espiritual. Y para tener éxito y para avanzar en la vida necesitamos prestar atención a las mismas instrucciones de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra como cristianos no es física, sino espiritual. Luchamos contra el diablo y sus engaños, contra la carne, contra nuestras inclinaciones pecaminosas, contra el mundo con su sistema de valores que se opone a Dios. Esas batallas son reales, son constantes. Pero así como la presencia del Señor fortaleció a Josué frente a desafíos imposibles, también hoy su presencia es suficiente para darnos victoria y desterrar nuestras dudas y ansiedades. No vencemos con nuestras fuerzas, sino confiando en Cristo, que ya triunfó sobre el diablo, sobre la carne y sobre el mundo. Peleamos con un enemigo vencido, que en breve será destruido, mas necesitamos someternos completamente a Dios, quien nos concede la victoria. Nuestro desafío es conocer al Señor lo suficiente como para confiar tanto en Él y en las promesas que Él nos hace. Y por eso, más que cualquier otra cosa, necesitamos de una relación personal profunda con Él. Satanás hace todo lo que está a su alcance para evitar esto. Lo hace llenándonos de ansiedad cuando las cosas no salen como esperamos, distrayéndonos con ocupaciones que nos alejan de ese tiempo que necesitamos estar con el Señor. Es por eso que siempre dices: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no puedo ir a congregarme porque tengo un compromiso. Estás absolutamente distraído o entretenido. Te recuerdo una cosa: Satanás no necesita sacarte de la iglesia, simplemente sacarte de la presencia de Dios para que experimentes la mayor derrota de tu vida. No necesitas salir de la iglesia, necesitas salir de la presencia de Dios. Y hoy vivimos tan entretenidos, a veces presionados con la opinión de los otros, a veces allí con tantas cosas en nuestra agenda, tantos compromisos, trabajo, estudio, tener que intentar incluso cumplir con todas las cosas de nuestra rutina diaria. Y al final quedamos sin fuerzas y sin tiempo para poder estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado? Nos sentimos avergonzados porque al no tener relación con Dios, ni conocemos la palabra de Dios, tampoco tenemos poder para obedecer su palabra. Si Josué necesitaba valentía, no solo para enfrentar murallas y ejércitos, sino sobre todo para permanecer fiel a la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros hoy necesitamos esa misma valentía? Porque recuerda que nuestra lucha no es visible como la de Josué, pero es igual de real. Nuestra lucha es contra tentaciones, distracciones, ansiedades y presiones que buscan apartarnos de ese tiempo genuino que necesitamos pasar con Cristo. Vale la pena detenernos ahora mismo, en este momento, y preguntarnos: ¿qué está debilitando mi confianza en Dios? ¿Qué cosa yo estoy permitiendo que me robe la fidelidad a su palabra? ¿Sabes? Tú no puedes permanecer así. Es hora de cambiar, y el cambio tiene que comenzar hoy. Vamos para el día jueves, próspero y exitoso. El mundo busca prosperidad y éxito. En la Biblia, éxito no está necesariamente definido como tener una prosperidad material, aunque te recuerdo que tampoco la excluye, ¿correcto? El verdadero éxito es vivir en armonía con la voluntad de Dios expresada en su ley. Si tú tienes éxito en todo, menos en permanecer en armonía o en vivir en armonía con la voluntad de Dios, llámalo de todo, pero no puede ser un éxito bajo el concepto bíblico. Hoy existe un gran problema con la obediencia porque muchos piensan que el estar bajo la gracia nos excluye de la ley.
Y hay muchos por allí diciendo que la ley ya no tiene valor. Aquella famosa expresión, ya no estoy bajo la ley, que de paso es un texto sacado de su contexto para un pretexto para vivir en desobediencia. Y es lo primero que afirman, cuando en realidad la Biblia dice que no estamos bajo la ley porque no estamos bajo la condenación de la ley. Cuando el texto bíblico dice ya no vives bajo la ley, quiere decir que cuando Cristo vino, Él nos libró de la condenación, porque la ley nos condenaba a la muerte. Pero esa muerte la cargó Cristo en nuestro lugar. Entonces yo ya no estoy más bajo la condenación de la ley porque Cristo me libertó. Mas la ley continúa vigente porque la ley está basada en principios de amor. Y Dios es amor. Es la revelación de su carácter. La gracia y la ley nunca fueron opuestas. Personas que piensan que la gracia y la ley entran a un ring, están luchando, ¿quién gana? Vino Cristo y dijo la gracia gana y la ley ya no sirve. Ese concepto no es bíblico. En realidad la gracia y la ley siempre caminaron juntas y estuvo dentro del plan de Dios y lo vas a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. La gracia no excluye la ley, no anula la ley. La gracia nos salva del poder del pecado, pero la ley nos muestra cómo vivir esa nueva vida de libertad. Cuando separamos una de la otra, caemos en dos extremos. La primera es el legalismo, donde el ser humano intenta ganar el favor de Dios por obras. O el segundo camino es el libertinaje, que dice, yo estoy bajo la gracia, entonces yo hago lo que quiero. Y quiero que entiendas una cosa, la gracia jamás te deja donde te encuentra. La gracia te saca de donde estás y te coloca a una vida de obediencia para vivir en armonía con los preceptos que Dios estableció. La Biblia enseña que la verdadera obediencia nace de la gracia. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque ya fuimos alcanzados por la salvación en Cristo. Nunca te olvides de esto. La causa de la salvación es Cristo. La evidencia de que soy salvo es que yo soy fiel y obediente a su ley. Así fue también en los días de Josué. El pueblo no iba a recibir la tierra prometida por sus méritos, por su fuerza militar, sino por la gracia de Dios, ya que Él les daba la victoria. Sin embargo, para disfrutar de esa gracia, ellos debían obedecer la ley que el Señor les había entregado a través de Moisés. No era obediencia para conquistar la herencia, sino obediencia para vivir en ella. De la misma manera, nosotros no obedecemos para ganarnos la salvación, sino porque en Cristo ya hemos recibido la promesa. La gracia nos otorga la victoria y la obediencia nos enseña cómo caminar en esa nueva vida de libertad. Qué preciosa es estudiar la lección y aquí vamos a encontrar cómo, si somos salvos por la gracia de Dios, entonces somos llamados para vivir en obediencia. Efesios 2:8 dice, sois salvos por la gracia. Y el versículo 10, ¿qué cosa dice? Para buenas obras. Soy salvo por la gracia para buenas obras. La gracia no excluye la obediencia. Lee Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Pablo dice, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Y tú? ¿Cómo entiendes la relación entre gracia y obediencia? Tal vez has crecido pensando que obedecer la ley es pesado, es innecesario, porque solo ya tienes la gracia. O al contrario, tal vez creciste pensando que debes esforzarte en obedecer para sentir que Dios te ama, que Dios te acepta. Pero la Biblia nos muestra que ambos extremos nos alejan del verdadero evangelio. La gracia nos rescata y nos da una nueva vida. Y la obediencia nos enseña cómo caminar en esa vida con libertad y seguridad. Ahora te pregunto, ¿estás usando la gracia como excusa para seguir en lo mismo o como poder para vivir de manera diferente? Esa es la pregunta que la lección de este día nos debe llevar a pensar y responder. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. En una sociedad que define el éxito en términos de dinero, posición, reconocimiento, la palabra de Dios nos recuerda que el verdadero éxito es vivir bajo su voluntad, en dependencia de su gracia y en obediencia a su ley.
Israel aprendió que no podía avanzar confiando en un líder humano o en sus fuerzas militares, sino únicamente en la presencia del Señor que no cambia. Josué entendió que la valentía no era solo para enfrentar enemigos externos, sino para permanecer firme y fiel a la palabra de Dios en todo momento. Nosotros hoy descubrimos que gracia y obediencia no son opuestas. Son dos caras de la misma moneda en la vida cristiana. La gracia nos salva y la obediencia nos permite disfrutar de esa salvación en libertad y fidelidad. Así, la receta bíblica para una vida de éxito no está en acumular lo que el mundo valora, sino en caminar cada día con Dios, confiando en sus promesas y obedeciendo su palabra. Jesús mismo lo planteó de forma clara en Mateo 16:26. Jesús dijo: porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Sabes que este texto nos confronta con la pregunta más profunda? ¿De qué sirve alcanzar todos los estándares de éxito que la sociedad impone si en el proceso perdemos lo más valioso que es nuestra relación con Dios? Vale la pena detenerse y reflexionar si estamos persiguiendo logros pasajeros o realmente estamos asegurando aquello que tiene valor eterno. En el día a día, esto significa revisar nuestras prioridades. Tal vez el trabajo, los estudios, una relación o los sueños personales están ocupando el primer lugar y están consumiendo nuestras fuerzas, mientras que nuestra relación con Dios está debilitada o está quedando para atrás. La invitación de esta lección es buscar el éxito según la visión de Dios. Invertir primero en lo eterno. Busca su presencia, obedece su palabra, confía en sus promesas. Al hacerlo, vas a encontrar la verdadera paz y satisfacción que el mundo jamás puede dar. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. Y cuando lo perdemos, lo hemos perdido todo. Hoy es el momento de rendirle nuestra prioridad y permitir que Cristo sea el centro de nuestra historia. Ya que comprendiste en la lección de esta semana qué es realmente tener éxito, hoy te invito para que la promesa de Dios pueda ser una realidad en tu vida. Avanza por fe, sostente del brazo poderoso de Dios. Mira lo eterno, no lo pasajero. Todo lo que el ser humano levanta se acaba, se cae, se quiebra. Los mayores imperios con sus grandes fortalezas hoy apenas son historia. Mas aquel que confía en el Señor permanece firme. Hoy vamos a pedir a Dios que nos ayude a caminar bajo su propósito para experimentar el verdadero éxito. ¿Lo aceptas? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estudiar tu palabra crea en nuestro corazón un nuevo concepto de la vida. Nuestra visión de la vida cambia. Y hoy ayúdanos para poder caminar